El tablero, o Ouija, una ventana hacia lo desconocido. Y si hubiera una forma de comunicarse con lo desconocido, una manera de cruzar la delgada línea entre el mundo físico y el espiritual, de preguntar y escuchar respuestas desde otra dimensión, tal vez de espíritus que nunca se fueron realmente. A lo largo de los siglos el tablero Ouija ha cautivado la curiosidad y el miedo de quienes se atreven a tocar su plancheta, pero ¿por qué? Tal vez porque, para algunos, no es solo un juego, sino un portal hacia lo inexplicable, una puerta que solo se abre para quienes están preparados para enfrentar lo que existe del otro lado. Son pocos los que admiten que, cada vez que se sientan frente al tablero Ouija, las preguntas en sus mentes van mucho más allá de ¿existe vida después de la muerte? La pregunta que realmente resuena es ¿y si realmente responde? La simple idea de que podemos comunicarnos con fuerzas que escapan al control humano despierta una mezcla de fascinación y terror. Imagínate allí, rodeado de sombras que parecen respirar en el silencio, y la plancheta comienza a moverse lentamente, como si una presencia desconocida estuviera guiando las letras. ¿Estará todo en tu mente o algo de hecho? ¿Estará allí contigo? Cruzar esa frontera es una experiencia que pocos olvidan. Cada palabra susurrada en un tablero Ouija lleva consigo un misterio, una duda, una posibilidad. Quienes ya se han sentado frente a él saben que la sensación es única, como si el aire a su alrededor cambiara, se volviera denso, cargado de algo invisible. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este misterio, descubrir las historias que el Ouija guarda, los riesgos que esconde y lo que sucede cuando alguien se atreve a invocar lo que tal vez nunca debió ser llamado. Es hora de seguir por este camino donde la realidad y lo sobrenatural se confunden, un camino del que muchos han intentado regresar, pero ¿lo logran todos? Al encontrarse con el tablero Ouija, algo casi invisible llena el aire. Es como si el tablero mismo llevara una energía latente, esperando solo el momento adecuado para revelarse. Muchos dicen que el Ouija es más que un juego, más que un objeto de curiosidad. Es una ventana hacia lo desconocido. Pero, ¿qué significa realmente eso? Piensa en esto. ¿Y si esa ventana, una vez abierta, ya no pudiera cerrarse? Hay quienes aseguran que el Ouija es capaz de llevarnos a un lugar que no fue hecho para los vivos, una dimensión donde los espíritus vagan y los recuerdos olvidados toman forma. La historia del Ouija se entrelaza con las sombras de la antigüedad. Sus primeras formas surgieron en civilizaciones que creían en la comunicación con el más allá, pero de una manera que desafía nuestra propia noción de la realidad. Quienes se atrevían a usarlo sabían que el tablero no era un juego, era una herramienta, un portal, tal vez incluso una conexión con algo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Y con el tiempo, esta conexión fue tomando forma y fuerza, sobrevivió a las eras, y fue llevada por aquellos que buscaban respuestas para preguntas inquietantes. Tal vez sea por eso que, durante el siglo XIX, en medio de la fiebre espiritualista, el Ouija encontró su lugar. Era una época en la que la gente buscaba, con fervor, contacto con lo desconocido. Nadie sabía exactamente qué esperar al tocar la plancheta, pero cada movimiento era tomado como un susurro desde el más allá, una respuesta de una voz sin rostro. En el fondo, el Ouija se convertía en una presencia, no solo un juego, sino una entidad silenciosa, siempre acechando, lista para abrir la cortina que separa el mundo de los vivos del mundo de los espíritus. Se rumorea, casi en tono de conspiración, que el Ouija fue utilizado por sociedades secretas e incluso cultos esotéricos. Dicen que se realizaron rituales a su alrededor, donde figuras encapuchadas buscaban consejo y visiones más allá de la comprensión humana. Y en ese ambiente de misterio, el Ouija no era tomado a la ligera. Había un respeto sombrío, una reverencia que iba más allá de lo racional. El tablero estaba allí, un portal que, en cualquier momento, podía revelar algo oculto, alguna verdad que tal vez nadie realmente quisiera ver. Para algunos, el Ouija es solo una curiosidad, una diversión de fiesta, pero siempre hay alguien que duda, alguien que siente el peso del tablero incluso antes de tocarlo, como si algo dentro de ellos reconociera el peligro,
una amenaza velada que nunca ha desaparecido. Esa sensación, ese escalofrío, no es un accidente. Es como si en algún lugar nuestros antepasados hubieran aprendido que el Ouija lleva algo que no se ve, pero que se siente, una presencia invisible que nos observa, esperando el momento adecuado para revelarse. Al final, la pregunta permanece: ¿es el Ouija solo un juego? ¿O es la clave de una realidad que, tal vez, nunca debimos explorar? Para muchos, es una ventana hacia lo desconocido, pero quien mira por esa ventana no sabe lo que va a encontrar. Y al deslizar la plancheta por el tablero, ¿somos nosotros quienes llamamos a algo? ¿O es algo desde el otro lado lo que nos llama, ansioso por responder? Observar un tablero Ouija en uso es como presenciar un ritual que mezcla la curiosidad humana con lo inexplicable. Cada letra y número en la superficie de madera parece cargado de una tensión invisible, como si algo estuviera esperando solo el toque de las manos para manifestarse. Algunos dicen que el Ouija no es solo un objeto, es un puente, una estructura capaz de conectar dos mundos, el nuestro y el de los espíritus. Pero este puente necesita un combustible específico para funcionar: las intenciones y las energías de quienes se atreven a usarlo. Cuando los participantes se reúnen alrededor del tablero, algo cambia en el ambiente. Tal vez ya hayas sentido esto al observar una sesión de Ouija. El aire se vuelve más denso, el silencio adquiere peso y el entorno se transforma. Dicen que el estado emocional de los involucrados, el respeto o falta de él por lo desconocido e incluso el entorno pueden influir en lo que el tablero responderá. ¿Serán solo proyecciones de la mente humana? ¿O estamos realmente llamando a algo que responde con una conciencia propia, adaptándose a las expectativas de quienes preguntan? Por supuesto, hay una explicación científica para el movimiento de la plancheta, el llamado efecto ideomotor. Según esta teoría, los participantes, sin darse cuenta, guían ligeramente la plancheta sobre el tablero con movimientos inconscientes. Pero para quienes han visto el Ouija en acción, esta idea parece demasiado limitada para explicar lo que realmente sucede. Después de todo, ¿cómo justificar los mensajes claros, los nombres de desconocidos, las respuestas específicas? No, el efecto ideomotor tal vez explique la mecánica, pero la magia, o el misterio, va mucho más allá, y es ahí donde reside el peligro, porque el Ouija no es solo un juego de preguntas y respuestas. Es, para muchos, una invocación. En una noche cualquiera, alguien puede sentarse frente al tablero solo para jugar, solo para probar, y de repente, algo cambia. Uno de ellos murmura una pregunta: ¿quién está ahí? Y poco a poco, la plancheta comienza a moverse. Un escalofrío recorre la columna de todos los presentes. No son solo las manos guiando la plancheta, es algo más, algo que nadie allí puede ver, pero que parece responder con una urgencia propia. En un instante, el tablero Ouija deja de ser un objeto y se convierte en una presencia en la habitación, una entidad. Para muchos, esta experiencia es la prueba definitiva de que algo responde, algo que puede sentir, oír, tal vez incluso pensar. Pero entonces surge la pregunta que realmente importa: ¿es seguro? ¿Será que, al intentar desentrañar los misterios del Ouija, estamos exponiéndonos a algo que no comprendemos? ¿Existe una línea que nunca deberíamos cruzar? ¿O este contacto es solo un reflejo de nuestros propios miedos, un eco de nuestras inseguridades? Sea lo que sea, una cosa es cierta: el Ouija nos deja al límite entre lo que creemos saber y lo que jamás deberíamos saber. Con cada movimiento de la plancheta, la línea entre lo real y lo imaginario se disuelve, y quienes se aventuran en el Ouija deben estar dispuestos a enfrentar las respuestas o las preguntas que puedan surgir. El próximo movimiento siempre parece llevar algo más allá del control humano, una invitación para explorar lo desconocido. Pero, ¿es realmente una elección? Las historias sobre el Ouija se susurran en conversaciones y se cuentan con cierto recelo. Son relatos antiguos y modernos, pero que siempre llevan el mismo tono sombrío, como si algo intangible cruzara las generaciones. Existe una creencia enraizada de que el Ouija no es solo una herramienta para hablar con el más allá. En realidad,
Sería una puerta que, una vez abierta, nunca más se cierra del todo. Una invitación sin retorno a algo que reside en las sombras. En muchos de estos mitos, el Ouija es descrito como una llave, un pasaje que puede inadvertidamente dejar entrar fuerzas muy por encima de nuestro control. Hay quienes dicen que una vez que el tablero despierta, nunca vuelve a dormir. Personas que lo usaron una sola vez relatan que fueron perseguidas por una presencia inquietante, sombras que se escabullen por los rincones de sus casas, objetos que caen sin explicación, voces susurradas que nadie más puede oír. En uno de estos casos, una joven cuenta que, años después de su primera experiencia con el Ouija, seguía oyendo susurros a su alrededor cada vez que estaba sola. Eran voces que decían su nombre, palabras vagas que no tenían sentido, pero que llevaban una extraña y fría intimidad. Guardó el tablero en un armario, y aún así, lo extraño continuó. Otros mitos son aún más oscuros. Se dice que ciertos tableros llevan maldiciones, como si la energía de cada sesión permaneciera impregnada en ellos. Estos tableros, según la leyenda, llaman a sus antiguos dueños, haciéndolos regresar a él una y otra vez, como si el tablero tuviera una necesidad propia de contacto. Algunos creen que el Ouija puede no solo permitir que un espíritu se comunique, sino que entre en nuestro mundo, que se apegue a quienes lo invocaron. En algunas culturas, esto se considera posesión, una intrusión en la que el espíritu no solo observa, sino que intenta influir en la vida de quienes lo despertaron. Las representaciones del Ouija en la cultura popular solo refuerzan esta aura de misterio y terror. Películas, libros y series exploran estas leyendas, alimentando nuestra imaginación con historias de encuentros espeluznantes, posesiones y desastres después de una sesión mal conducida. Para el público, el Ouija ya no es solo un objeto, se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, una presencia que trae consigo una advertencia implícita. Lo desconocido no fue hecho para ser explorado sin consecuencias. Como dicen algunos guiones de terror, no hagas preguntas a las que no quieres saber la respuesta. Al final, ¿dónde termina el mito y comienza la realidad? Algunos creen que estas historias son exageraciones, narrativas contadas para asustar y disuadir a los curiosos. Pero, para quienes han pasado por experiencias extrañas, el mito parece ser la única forma de expresar algo imposible de describir en términos racionales. Es como si el Ouija fuera un espejo distorsionado, reflejando no solo lo que vemos, sino lo que más tememos. ¿Sería entonces una creación de nuestro inconsciente, una manifestación de nuestros miedos, o realmente un canal de comunicación con algo que nunca debimos tocar? Al final de cada historia, queda una duda en el aire. ¿Son estos relatos solo ecos de nuestro propio miedo, una forma de dar forma a lo desconocido? ¿O es el Ouija realmente una puerta abierta a fuerzas que preferimos mantener en el misterio? Y sobre todo, ¿estamos realmente preparados para descubrir la verdad detrás de estos mitos? Muchos de los que se arriesgaron con el Ouija relatan experiencias que, incluso después de años, continúan sin explicación. Cada historia lleva consigo algo que parece desafiar la razón, un encuentro con lo invisible que dejó huellas invisibles. Algunos recuerdan noches en las que el silencio parecía demasiado pesado, en las que la plancheta comenzaba a moverse, y, en segundos, lo que era un juego se transformaba en algo mucho más oscuro. Donde quiera que se mire, hay un rastro de relatos de personas que creen haber hecho contacto con algo que, al ser llamado, decidió quedarse. Entre estos casos, hay una historia de un grupo de amigos que se reunió para una sesión de Ouija en una casa antigua, alejada de la ciudad. La noche era densa, casi sin estrellas, y el viento hacía que la casa crujiera de manera perturbadora. Comenzaron sin pretensiones, riendo y haciendo preguntas sin mucha seriedad, hasta que una de las respuestas apareció de forma directa. «Estoy aquí». En ese instante, el ambiente cambió, la risa desapareció, y todo el grupo contuvo la respiración. Cuando preguntaron el nombre de la presencia, la plancheta indicó las letras una por una, formando el nombre de un pariente fallecido de uno de los participantes, alguien que en vida había sido riguroso e intimidante. Esa sensación,
de que algo realmente había sido invocado, se extendió por el grupo. Nadie durmió bien esa noche, y semanas después, cada uno de ellos relataba haber sentido una presencia a su alrededor, como si alguien los estuviera observando. Relatos así son comunes entre quienes se aventuran con el Ouija. Para muchos, lo que sucede después de la sesión es tan perturbador como el momento en que la plancheta se mueve. Hay historias de puertas que se cierran solas, sombras que parecen moverse en la periferia de la visión, y una sensación de frío que aparece sin ninguna razón. Un hombre contó una vez que, después de una sesión en la que parecía haber conversado con un espíritu desconocido, comenzó a tener sueños vívidos en los que era perseguido por una figura sombría. En el sueño, esta presencia nunca hablaba, pero él sabía, instintivamente, que era la misma que había respondido en el tablero, y incluso despierto, sentía como si esa figura estuviera siempre cerca. Estas experiencias plantean la duda: ¿será todo solo el poder de la sugestión, una reacción al miedo y la expectativa que el Ouija genera? ¿O realmente hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que usa el tablero como un canal para manifestarse? Tal vez el efecto psicológico sea lo suficientemente fuerte como para transformar lo imaginario en realidad, para hacer que lo invisible se vuelva palpable. Sin embargo, para quienes han vivido esto, es difícil creer que todo se reduce a una broma inofensiva. Muchas veces, la sensación es que el Ouija deja una marca invisible, una especie de conexión que permanece incluso cuando el tablero se guarda. Algunos estudiosos de fenómenos paranormales sugieren que el Ouija puede abrir portales temporales, pero peligrosos. Estos portales, según ellos, pueden dejar pasar algo que el usuario nunca tuvo la intención de llamar. Dicen que hay reglas que deben respetarse. Nunca usar el Ouija solo, nunca preguntar sobre el propio destino, y especialmente, nunca dejar el tablero sin despedirse de la entidad. ¿Serán estos rituales realmente una forma de protección, o solo una manera de dar control a lo desconocido? Sea como sea, aquellos que ignoraron estas reglas suelen relatar que la experiencia fue más intensa, como si algo quedara incompleto, esperando para regresar. Para quienes escuchan estos relatos queda la duda: ¿será todo imaginación, historias creadas para asustar, o es el Ouija realmente una puerta que, una vez abierta, no se cierra tan fácilmente? Cada testimonio aporta una nueva capa de misterio, y aquellos que vivieron estas experiencias se quedan con una pregunta que jamás los abandona: ¿fue real o solo el reflejo de un miedo oculto? El Ouija, a simple vista, puede parecer solo una pieza de madera con letras, números y una plancheta, pero para quienes ya han sentido su efecto, el tablero lleva una intensidad invisible. Usarlo es casi como desafiar las reglas de nuestro mundo, como si estuviéramos a punto de abrir una puerta que fue sellada por alguna razón. Existe un antiguo dicho que dice: no se debe jugar con lo que no se entiende, y tal vez se aplique perfectamente al Ouija, porque una vez iniciado el contacto, nadie sabe realmente lo que puede venir del otro lado. Algunos creen que el mayor peligro del Ouija radica en su capacidad de convertirse en una obsesión silenciosa. Para aquellos que ya han tenido alguna respuesta inquietante durante una sesión, es común que la curiosidad se transforme en un deseo incesante de intentarlo de nuevo, como si una voz interna los llamara de vuelta al tablero. Comienzan con preguntas simples, casi inocentes, pero poco a poco, las preguntas se vuelven más profundas, más personales. Y sin darse cuenta, estas personas pueden encontrarse atrapadas, buscando en el Ouija respuestas a preguntas que tal vez nunca deberían haberse hecho. Si ya has pasado por algo así, conoces esa sensación de atracción, casi irresistible, por saber más. Para la ciencia, estos riesgos pueden explicarse como consecuencias de nuestro propio miedo y nuestras proyecciones mentales. Los psicólogos sostienen que, al sentir una conexión o respuesta, creamos una expectativa que el propio inconsciente intenta satisfacer. Así, la plancheta parece responder, movida por nuestros deseos más profundos y ocultos. Pero hay quienes discrepan, quienes afirman que el Ouija puede atraer no solo nuestra mente, sino fuerzas que se alimentan de nuestra curiosidad y nuestras preguntas.
En ciertos círculos espirituales se cree que estos espíritus pueden ser entidades inquietas, almas atrapadas entre mundos, o peor aún, fuerzas malignas que se hacen pasar por conocidos. ¿Alguna vez has sentido algo así? Esa sensación de que algo a tu alrededor estaba mal. También está la cuestión del impacto emocional y psicológico que el Ouija puede causar. Hay personas que, después de una sola sesión, sienten que su percepción del mundo ha cambiado, como si hubieran cruzado una línea invisible y no pudieran volver al punto de partida. El tablero, de alguna manera, puede desestabilizar los límites entre lo real y lo imaginario, creando una especie de fisura en nuestra comprensión de la realidad. Una fisura que no se cierra tan fácilmente, dejando al usuario constantemente en duda qué fue real y qué fue una proyección de sus propios miedos. Tal vez hayas pasado por algo parecido, esa experiencia que no se puede olvidar ni explicar. Para algunos, el tablero es simplemente peligroso. No importa la explicación, las entidades o el efecto psicológico, el uso del Ouija es, en sí, un riesgo. Coloca a la persona en contacto con lo desconocido, y es aquí donde muchos religiosos y espiritualistas dan la alarma. Dicen que, al usar el Ouija, abrimos nuestra mente y nuestra casa a fuerzas impredecibles. Después de todo, en muchos rituales antiguos, abrir un portal requería protección, hechizos, reglas. ¿Tendría el Ouija, con toda su aparente simplicidad, el mismo poder que esos portales de los rituales de antaño? ¿Y tú? ¿Ya has vivido algo inexplicable? ¿Algo que aceleró tu corazón y estremeció tu cuerpo? ¿Has tenido una experiencia con el Ouija o con algún fenómeno que desafía la comprensión? Si es así, compártelo en los comentarios. Hay algo casi terapéutico en contar esas historias, como si, al compartir lo que nos atormenta, parte del misterio se desvaneciera. Al fin y al cabo, en el mundo de lo inexplicable, cada experiencia cuenta y nos acerca a lo que aún no comprendemos. El Ouija sigue ocupando un lugar único en nuestra imaginación colectiva. Es a la vez fascinante y aterrador, como un portal en el que no sabemos lo que vamos a encontrar al asomarnos. Tal vez sea por eso que el tablero aparece tanto en representaciones culturales, películas, música, libros, juegos. Es un símbolo de algo intocado, un misterio vivo que nos desafía. Desde clásicos del terror hasta producciones modernas, el Ouija siempre vuelve, casi como un personaje por sí solo, y cuando lo vemos en la pantalla o leemos sobre él en un libro, sentimos ese escalofrío, esa duda. ¿Es el Ouija solo un objeto inanimado, o realmente existe un poder oculto que lo mantiene relevante? En las últimas décadas, el Ouija se ha convertido en una pieza central en películas de terror que exploran lo desconocido. En muchas de estas obras, se le representa como la puerta de entrada a fenómenos paranormales, llevando a los personajes a experimentar visiones, posesiones, encuentros espeluznantes con el más allá. Pero lo curioso es que, más allá del entretenimiento, estas historias también despiertan un interés real en el público por lo sobrenatural. Hay algo en ver estos encuentros ficticios con espíritus que parece activar algo profundo y primitivo en nosotros, un llamado a explorar lo que tal vez nunca deberíamos explorar. Tal vez sea una atracción por el peligro, o tal vez sea la búsqueda de respuestas a aquello que en el fondo todos tememos, lo desconocido. Por otro lado, el Ouija también ha encontrado un espacio en la subcultura esotérica moderna, en grupos de estudios espirituales, redes sociales y foros de misticismo. El tablero aparece como herramienta para quienes buscan una conexión más profunda con el mundo espiritual. Para algunos, se le ve casi como una antena para captar energías y obtener orientación. Y esto crea una dualidad fascinante. El Ouija se convierte, al mismo tiempo, en un objeto de entretenimiento para unos y en un objeto de reverencia espiritual para otros. Es un reflejo perfecto de la fascinación humana por lo que no podemos explicar. ¿Quién puede decir si el Ouija es solo madera y tinta, o si lleva una energía que nos conecta con otra dimensión? Lo más impresionante es cómo el Ouija se ha convertido en una parte inseparable del imaginario popular. Cada generación redescubre el tablero a su manera, reinventándolo, trayendo nuevas interpretaciones y, a veces, nuevos temores.
En una era tan tecnológica como la nuestra, es curioso ver que el Ouija, una herramienta tan simple y hasta rudimentaria, aún sea capaz de capturar nuestra atención, como si, a pesar de todos los avances científicos, existiera algo dentro de nosotros que clama por el misterio, por respuestas que no pueden ser simplemente descargadas en una aplicación, y es este eterno fascinante temor el que da al Ouija un estatus de culto, casi como una leyenda urbana, donde cada historia contada sobre él es otra pieza de un rompecabezas que nunca se completa. Al final, queda una pregunta inquietante. ¿Es el Ouija solo una creación cultural o es algo más? ¿Representa el poder de nuestra mente para crear lo extraordinario? ¿O realmente posee algún tipo de energía sobrenatural? Esa duda, que tal vez nunca sea respondida, es lo que hace al Ouija tan irresistible. Y tal vez sea esa la razón por la cual tantas personas aún se reúnen alrededor del tablero, en silencio, esperando una respuesta que pueda cambiarlo todo. Entonces dime, ¿hasta dónde llega tu fascinación por lo desconocido? ¿Crees que el Ouija es solo un símbolo? ¿O sientes que es algo más, algo que resuena con las profundidades de nuestro inconsciente? No importa cuál sea tu respuesta, la verdad es que el Ouija siempre estará allí en silencio, esperando al próximo curioso que deslice la plancheta y tal vez encuentre algo más allá de lo imaginable. El tablero Ouija, a lo largo de toda su existencia, se ha revelado como un enigma que desafía la curiosidad y el valor de quienes se atreven a explorarlo. Vimos cómo trasciende el tiempo y la cultura, cargando consigo historias sombrías y experiencias que escapan a la razón. Para algunos es un portal hacia lo inexplicable, para otros, un reflejo de nuestros propios miedos y deseos ocultos. La verdad es que el Ouija sigue llamándonos, invitándonos a explorar una dimensión que escapa a nuestra comprensión, y esa es su verdadera esencia, un espejo que refleja nuestra fascinación por lo desconocido. Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que el Ouija puede revelar? La respuesta a esta pregunta es personal, y tal vez cambie cada vez que reflexionemos sobre nuestras propias experiencias. Si alguna vez has sentido el toque de lo sobrenatural, o si eres de los que sienten un escalofrío al recordar una sesión con el tablero, sabes que esa curiosidad es parte del misterio humano. Lo importante es respetar lo que no comprendemos completamente y recordar que lo desconocido siempre tiene su precio. Y ahora te invito a continuar este viaje con nosotros. Si quieres aprender más sobre temas misteriosos y explorar los límites de la imaginación, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas nuestros próximos contenidos. Deja tu comentario abajo con la palabra "más allá" si llegaste hasta aquí y comparte tus propias experiencias o impresiones. Al fin y al cabo, cuando se trata de lo sobrenatural, cada relato cuenta, y cada historia es una pieza que nos acerca a lo inexplicable.